brazos, cerrándose en abrazos, un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. Bien, queridos hermanos, buenas tardes a todos. Me alegro de que podamos estar juntos, de que podamos encontrarnos en esta tarde. En primer lugar, me presento. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué vamos a hacer? Yo me llamo Gabriel, tengo 28 años, soy presbítero de la Diócesis de Madrid desde hace 8 meses, de la última promoción que se ha ordenado en la Diócesis de Madrid, compañero de Yves, que está en esta parroquia, y compañero de Rubén, también gran amigo mío, presbítero de la parroquia de La Paloma, que partió a la casa del Padre el 21 de enero de este año. Estoy aquí porque el Padre Jorge, el Padre Giacomo y el Padre Yves me han invitado a participar de estas meditaciones o charlas o catequesis, o como las queramos llamar, acerca de San José. Como decía, yo soy de aquí de Madrid, ordenado hace 8 meses y criado en el barrio de San Blas, aquí cerquita, y bautizado en la parroquia de Santas Perpetua y Felicidad de la Lipa, con lo cual he vuelto como a casa, porque estoy ahora mismo destinado como vicario parroquial en la parroquia del Tránsito, que está en el barrio de Canillas, y además de vicario parroquial estoy de capellán en un colegio, que es el Colegio Fundación Santa Marca, que está por el Parque de Berlín, enfrente del Parque de Berlín. Nada, pienso que es un motivo de alegría en medio de esta tarde poder encontrarnos para, a la luz del magisterio del Papa Francisco y de esta carta que ha escrito en honor de San José, Patris Corde, poder tocar uno de los puntos esenciales de este documento, que nos puedan ayudar, porque la figura de Pedro, la figura de la autoridad, la figura de San José, esta autoridad, esta doctrina, ¿tiene algo que ver con nosotros o no? Por eso estamos aquí, para poder ser ayudados por el Señor y poder ser ayudados por la Iglesia. Y, como sabéis, si no habéis estado otros días, este es el 5º día de esta novena que se está haciendo en esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. El primer día, por hacer un poco de memoria, se habló del aspecto de José justo. El segundo día, José, Padre amado y Padre de la ternura. El tercer día, Padre en la obediencia. Ayer, vuestro párroco ha hablado sobre San José, custodio de la Sagrada Familia y Padre en la acogida. Y hoy hablaremos de un título muy propio del Papa Francisco, Padre en la valentía creativa, que esto es un poco así, que no sabemos bien lo que significa, pero es un aspecto muy profundo y que viene a iluminar la realidad que todos estamos viviendo hoy. Entonces, yo quisiera comenzar este momento de reflexión o esta catequesis con un texto de la Escritura, con un texto del Evangelio, porque la vida de la Iglesia y nuestra vida de fe está cimentada por 2 columnas, la palabra y los sacramentos. Por eso, en esta tarde vamos a proclamar esta palabra, vamos a recibir una palabra que venga del cielo, vamos a tener un momento de adoración al Señor, en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Celebraremos la Eucaristía. ¿Para qué? Para que se pongan de manifiesto los pilares de la vida cristiana. La palabra que se proclama, que tiene una potencia de llegar al corazón y transformarlo. El sacramento que realiza lo que anuncia. Y después, fruto de esta acción de Dios, a través de la palabra y de los sacramentos, surge la Iglesia, surge la comunidad. Por eso podemos celebrar como pueblo la Eucaristía. A mí me gustaría poder estar con vosotros en la Eucaristía, pero los deberes parroquiales me lo impiden. Pero estaré un ratito con vosotros, hasta las 7 más o menos. Entonces, proclamamos este Evangelio según San Mateo. Dice: cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre
y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar todos los niños de Belén y de toda su comarca, menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Él se preparó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Así que, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a residir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas: se llamará Nazoreo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, hemos escuchado esta palabra que fundamenta un poco este tema que vamos a tratar hoy sobre San José, porque es importante ver una cosa. San José, digamos así, es el primero en el Nuevo Testamento que ha tenido el oído abierto a la palabra de Dios, ha tenido el oído abierto a la voz de Dios en la historia, porque fijaros, menudo follón, ya no solo lo que hemos proclamado, ya antes tiene que hacer el censo, tiene que ir a su ciudad, no encuentra sitio para María y para el niño, tiene que nacer el Hijo de Dios en un establo, y después, cuando parecía que todo se había resuelto, resulta que el rey de aquella época quiere matar a Jesucristo y tiene que huir a Egipto, a otra tierra, a una tierra que no conoce, ganarse el pan en una tierra que no conoce. Y resulta que cuando yo estaba sentado, le dice: no, ahora vuelve. ¿Qué encontramos en José? Un hombre que se revela frente a la historia, que se revela frente a la precariedad, porque aquí está el punto de todos nosotros, que frente a la precariedad, frente a los límites de nuestra vida, decimos: Señor, ¿cómo es posible? ¿No sería más fácil que lo hicieras de otra manera? Pero hay una palabra que dice aquí el Papa Francisco, bellísima, en este número, acerca de este tema. Dice que aunque no veamos el amor de Dios, aunque parezca que Dios se ha ocultado o que está dormido, no significa que no esté. En medio de la precariedad que todos tenemos, en medio de los sufrimientos que todos tenemos, en medio de los límites de nuestra vida, donde parece que Dios se ha ocultado, que Dios se ha borrado del mapa, que no se interesa por nosotros, esta palabra de José, este personaje de José, habla de que Dios está, como decía Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. Dios está, Dios es o no es con nosotros. ¿Es con José? ¿Abandona a José o no le abandona? No le abandona. Por eso el primer paso, digamos así, o el primer aspecto que ilumina esta palabra, que ilumina esta realidad de José, padre en la valentía creativa, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que el primer paso para la curación, el primer paso para entender la historia, para aceptarla, para quererla como nuestra, para quererla como buena, es reconocer que a través de la precariedad, que a través del sufrimiento, que a través de los límites, Dios sacará vida, sacará fruto, sacará resurrección. Por eso es importante esta palabra. ¿Por qué? Porque si uno ve en la historia cómo somos, cómo soy yo, mi carácter, mi psicología, mi forma de relacionarme con las personas, mi forma de relacionarme con la familia, mi forma de relacionarme con el dinero, mi forma de relacionarme con el coronavirus, con el miedo a la muerte, está anclado en la aceptación de la historia, porque es la historia que Dios tiene preparada. ¿Para qué? Para que aparezca Jesucristo, porque esta historia que Dios tiene preparada con José está en orden ¿a qué? A poder salvaguardar la vida del niño. Y la vida del niño significa nuestra vida, nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra reconciliación, nuestro sentido,
nuestra aceptación de la cruz. Por eso, hermanos queridos, si pudiéramos comprender en este día a través de San José que el camino para la plenitud de nuestra vida, para la plenitud de nuestra realización como personas, de nuestra realización en el amor, pasa por el escándalo de la cruz, por el escándalo de obedecer a Dios, de escuchar a Dios en la historia, nuestra vida sería hoy distinta. ¿Por qué? Porque recibiríamos la luz de la fe, recibiríamos una luz para poder comprender nuestra realidad y entonces pasar de la maldición. ¿Por qué? Porque estamos así, no una maldición, digamos, pública, pero en el fondo la murmuración del corazón, nuestros pecados, nuestra lujuria, nuestra envidia, nuestra pereza, nuestro amor al dinero, nuestros juicios, ¿de dónde brotan? ¿De dónde brotan? De la no aceptación de la cruz, de la no aceptación de los límites. ¿Por qué? Porque cuando uno se baja de la cruz, si José se hubiera bajado de esta historia, necesariamente peca, hubiera hecho lo que sea. Pero resulta, hermano querido, que hoy en San José, José de Nazaret, encontramos una palabra para podernos subir otra vez a la cruz, para dejar el pecado, para dejar aquello que nos mata el corazón, que nos envenena el alma, que nos hace no ser felices, que nos hace estar frustrados, porque la mayor frustración, ¿cuál es? No tener dinero, no tener salud, no tener éxito, no. La mayor frustración del hombre es no poder amar, no poder salir de sí mismo. Por eso, el fruto de la aceptación, ¿cuál es? El fruto de la aceptación es la libertad total. Este mundo vive en una apariencia constante, vive buscando el éxito constante, llenos de imágenes, llenos de Instagram, llenos de redes sociales, llenos de apariencias, lleno de máscaras, lleno de mentira. Y resulta que Dios quiere con nosotros, a través de la aceptación de la historia, llevarnos a la libertad, quitarnos el corsé que nos oprime, el corsé que nos impide ser felices, el corsé que nos han puesto desde que somos pequeños, que tenemos que ser, que tenemos que triunfar, que tenemos que dar la talla. Y este corsé desaparece porque la palabra más propia del Hijo en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. José obedece a Dios porque le da la gana. ¿Por qué? Por eso puede ser padre la valentía creativa, porque es Dios, hermanos, a través de la historia que está haciendo con nosotros, poniendo en juego nuestra libertad, porque si hay algo de cristianismo en nosotros es la libertad y es la necesidad, y desde la necesidad nuestra libertad dice que sí al Señor, no porque nos comen la cabeza los curas, ni las monjas, ni los sé qué, no nos come la cabeza nadie, somos más libres que ninguno de otros habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque es la libertad que nos ha dado Jesucristo para poder amar, para poder obedecer, y es Dios el que pone las situaciones en nuestra vida para que nuestra libertad aparezca y Dios se muestre de gloria. Por eso San José no solo es uno que escucha y obedece, sino es uno que pone en juego su vida, que se arriesga. ¿Por qué? Porque de la libertad nace la confianza. Uno que confía en el Señor. Esta es la experiencia de Israel también en el desierto. La experiencia de Israel en el desierto es la experiencia de la precariedad más absoluta. Yo estuve durante un tiempo de seminario, de misionero en el desierto de Atacama. Si tú ibas 800 kilómetros de desierto, de la tierra del desierto no había nada. Roca y arena. ¿Qué dependía la subsistencia en el desierto de Atacama? ¿Qué dependía la subsistencia en el desierto? Una tierra que no podía producir frutos, dependía de que en el cielo apareciera una nube, de que cayera agua. O sea, la esperanza de un hombre, de este desierto, de nuestra vida, nuestra esperanza viene de que aparezca algo que venga del cielo, que se nos dé una fuerza que venga del cielo. ¿Para qué? Para poder vivir los acontecimientos de la historia a la luz de la experiencia que hemos tenido con Jesucristo. ¿Y cuál es la experiencia que ha tenido José del Señor? Que Dios no abandona, que Dios no deja solo al hombre, que Dios ama profundamente al pecador, que perdona al que no se puede perdonar a sí mismo. Por eso este José es impresionante ver cómo en medio de la confianza que tiene en el Señor, que tiene en la providencia, porque Dios nada hace mal, Dios nada se equivoca,
En nada se equivoca en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo en nuestra vida, hermano querido, todo en nuestra vida está atravesado por el misterio de la Pascua. ¿Qué significa que nuestra vida, que nuestras relaciones, que nuestro ser más profundo está atravesado por el misterio de la Pascua? Significa que nuestra vida está encerrada en un misterio de muerte y resurrección, de libertad y de confianza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros, a través de nuestras acciones, tocadas por la gracia, porque nosotros no somos hombres que creemos que nos justifican las obras de la ley, no creemos que nos justifica rezar mucho, no creemos que nos justifica dar mucha limosna, creemos que nos justifica uno que nos ha amado como somos, uno que ha dicho: tengo un aguijón en mi carne, como decía San Pablo, tengo un ángel de Satanás que me apalea, tengo algo que me impide ser feliz, que me impide ser cristiano, que me dice que no valgo, que no soy buen cura, que no soy buen cristiano, que no soy buen esposo, que no soy buena esposa, que no soy buen hijo. Tengo algo en mí que me atormenta. Y le he dicho al Señor: Señor, quítamelo. Por 3 veces se lo he pedido. Y el Señor me ha dicho: no, te basta mi gracia, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Es interesante poder vivir en este espíritu, porque es de la gracia que recibe José en los sueños, de la gracia que recibe José por estar acompañando a la Virgen María y a Jesucristo. Es de esta gracia de la que nace su valentía, de la que nace la creatividad. Porque, por ejemplo, para ser humilde, ¿cómo Dios nos ayuda a ser humildes? A través de la humillación. ¿Cómo Dios nos ayuda a ser generosos? A través de la precariedad. ¿Cómo Dios nos ayuda a perdonar a uno que tiene algo contra nosotros? Si experimentamos que nosotros hemos sido perdonados por Jesucristo. La primacía viene siempre del amor de Dios, la primacía en nuestra vida viene de la gracia, pero esta gracia es la que impulsa a actuar. Por eso no ponemos nosotros el fundamento en el trabajo de nuestras manos. ¿Ponemos el fundamento en qué? Ponemos el fundamento en la actuación maravillosa de Jesucristo en nosotros, cómo nos ama, cómo está con nosotros, cómo nos perdona, cómo nos ayuda, cómo nos alienta, cómo no nos deja solos, cómo tiene una historia marcada por su amor infinito. ¿Para qué? Porque nosotros no necesitamos ser héroes. San José no era un héroe. San José era un hombre que estaba metido en esta precariedad, que Dios le había metido en la precariedad, porque lo que necesita este mundo ver no son superhéroes, porque aquí nadie es superhéroe. Lo que necesita este mundo ver, los cristianos o no cristianos aquí del barrio de Quintana, del barrio de la Concepción, de la Lipa, los hombres de Madrid, lo que necesitan ver son personas que tienen una experiencia de la Pascua, que son testigos de la resurrección, que son testigos de que en la muerte uno no se muere, porque hay uno que camina con ellos, que San José no se muere en medio de esta historia. ¿Por qué? Porque ha aprendido que la cruz es su vestido, que la cruz es su alimento, que la cruz es su refugio, que la cruz es su premio. Y cada uno de nosotros, Dios nos visita con una cruz, a todos los que estamos aquí. ¿Para qué? Para que el cristianismo, para que la relación con Jesucristo sea una relación de necesidad. Y a través de la necesidad poder experimentar que Dios viene con nosotros. Y no solo viene, sino que nos precede en Galilea, como dice. Porque los discípulos, después de ver a Cristo resucitado, parten a anunciar el Evangelio. Todos los que estamos aquí tenemos una misión como San José. San José tenía una misión. ¿Cuál era la misión de San José? Amar a la Virgen María, cuidarla, amar a Jesucristo. Por eso no hace falta ser misionero para tener una misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Dónde vivimos? ¿En nuestra casa? Pues nuestra misión es amar, porque en esto hemos conocido el amor de Dios, en que amamos a los hermanos, en que no nos juzgamos, en que podemos perdonarnos, en que podemos aceptar al otro, en que podemos donarnos al otro. Por eso, hermanos queridos, ojalá que San José nos ayude a 3 cosas, porque San José, la vida de San José está atravesada por 3 momentos. Primero, que lo hemos proclamado, San José ha tenido que aprender a ser hijo. ¿Cómo? Escuchando al Padre.
ha tenido que aprender a ser hijo, ha tenido que aprender a estar sometido a la voluntad de Dios, pero no un sometimiento como un dueño tirano somete a su esclavo, sometido para el bien, sometido para ser feliz, porque sabía que diciendo libremente al Señor, Señor, yo hago lo que tú quieres, yo voy donde tú vayas, yo vuelvo donde tú me digas. Esto era fruto de salvación. Esto le iba a dar una paz que nada le podía quitar. Porque si queremos nosotros tener paz, el camino, la medicina hacia la paz es la aceptación de la historia, la aceptación de la voluntad de Dios. Y Dios no hace nada malo, no hace nada malo. Todo tiene un sentido escatológico, todo tiene un sentido celeste, todo está en orden a que podamos mirar al cielo, a que podamos anhelar la Jerusalén del cielo, a que podamos tener una mentalidad escatológica, con los pies en esta tierra, pero con la mente puesta en el cielo, en el recuerdo constante del amor de Cristo. Y entonces José no solo es hijo, sino que descubriendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios en medio de la precariedad, descubre que tiene la misión de padre. Por eso, San José, que se conoce profundamente, no puede menos que confiar en el Señor, no puede menos que mirar cada día al cielo y esperar que cada día se abra el cielo y que baje un pan, que le ayude a entrar en la historia, que le ayude a educar a Jesucristo, que le ayude a amar a la Virgen María. Por eso, ser hijos, la vocación a ser hijos la tenemos todos. Dios ha querido que en este tiempo de Cuaresma nos preparemos a la Pascua, ha querido darnos en esta parroquia esta novena a San José. ¿Para qué? Para que aprendamos a escuchar al Señor. Pero al Señor se le escucha ¿cómo? Se le escucha en los acontecimientos de la historia, en lo que nos pasa, cómo nos levantamos, cómo nos acostamos, cómo nos relacionamos, cómo hablamos, con la música con la que hablamos a una persona que nos cae mal. Dios habla con los acontecimientos de la historia. Y es en la historia donde podemos ser hijos. Y es en la historia de la humillación donde podemos aprender a ser pequeños. Porque solo uno que es hijo puede llamar a Dios papá. Solo uno que se hace pequeño. Solo uno que se hace pequeño puede llamar a Dios papá. Pero no solo estamos llamados a ser hijos, sino que estamos llamados también a ser padres. Padres de una multitud. ¿Por qué? Porque la fe genera una paternidad. Si nosotros podemos aprender en la historia a obedecer a Dios, a poder hacer lo que Él quiera, incluso a través de los dones que nos ha dado, poder sacar de la muerte vida, esto verdaderamente genera hijos. Es la verdadera paternidad, porque aparece la fe. Y esta imagen de la fe es la imagen de Abraham. Abraham, padre de la fe, padre de una multitud. ¿Por qué? Porque ha aprendido en la historia a confiar en Dios. ¿Cómo es posible que Dios le pida a Abraham, sacrifica a tu hijo? ¿Cómo es posible? Si era el único hijo que tenía, después de todo el tinglado que se había montado de salir de Ur, que le iban a perseguir, que no podía tener hijos, que tenía un hijo con la esclava, resulta que tiene el hijo con su mujer y ahora Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Cómo es posible? Pero dice la carta a los Hebreos que Abraham sacrifica a su hijo. ¿Por qué? Porque creía que poderoso era Dios para resucitarlo de la muerte. Esta es la experiencia de la fe, esta es la experiencia de San José, y esta es la experiencia a la que Dios nos está llamando a todos, a poder vivir fiados de su actuación en nuestra vida. Y entonces esto genera la fe y genera una paternidad. Dará un fruto. Y he aquí la tercera parte. San José no es solo hijo, padre, no solo esposo, también padre. Y esposo, verdaderamente esposo. ¿Por qué? Y este también está tocado para nosotros. Eso también es una palabra hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque toda nuestra alma, todo nuestro ser, está llamada a tener una relación esponsal con Jesucristo. Los matrimonios, pero también los viudos, las viudas, los curas, todos necesitamos una relación esponsal con Jesucristo, una relación que se abra una fecundidad, que abra un fruto, porque solo
de la relación con Jesucristo, solo de la relación con Jesucristo, puede nacer en nosotros vida, puede nacer en nosotros, puede florecer en nosotros un espíritu nuevo, una vida nueva, una forma de entender la historia nueva. Por eso, hermanos, acabo con una comparación que es interesante sobre San José, porque no por casualidad José se llama José. Si vamos al Antiguo Testamento, aparece José de Egipto, que tiene las mismas características que tiene José de Nazaret: casto, obediente. Dios le habla en sueños como una imagen profética de su voluntad. Y sobre todo, hemos dicho que este título de San José, Padre de la Valentía Creativa, está en orden a poder salvaguardar la vida del niño, todo lo que hace José, cómo escucha a Dios, cómo va a Egipto, cómo vuelve a Nazaret. Todo está en orden a que se custodie la vida de Jesucristo, a que aparezca Jesucristo en la historia como Salvador nuestro. Y José de Egipto tiene esta misma misión, de ser, digamos así, valiente, creativo. ¿Por qué? Porque sabemos la historia de José de Egipto. Es vendido por sus hermanos como esclavo, llevado a Egipto, a la cárcel más infinita, a la última existencia, donde estaban todos los desgraciados, por defender la castidad. Y Dios, a través de los sueños, como a José de Nazaret, le levanta hasta el primer ministro de Egipto. ¿Para qué? Para poder iluminar al faraón que los 7 años de vacas gordas hay que almacenar el trigo para guardarlo para los 7 años de vacas flacas. O sea, los dones que Dios le dio a José de Egipto han servido para salvar al pueblo de Israel. Por eso los dones que José de Nazaret ha recibido de Dios han servido verdaderamente para salvar a Jesucristo. Y es entonces, digamos así, donde aparece Jesucristo ahora. Por eso continuamos en esta adoración y ahora tendremos un momento de adoración. Y yo ya me callo para poder deciros, hermanos queridos, que ojalá hoy podamos mirar a Jesucristo y recibir de Él todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir la historia que Dios ha pensado con nosotros hoy, esta semana, este tiempo. Y es entonces donde podemos, no es que Cristo venga, sino que nosotros subimos al cielo. Esta asamblea es una dimensión celeste, es un espacio celeste. ¿Cuántos momentos de cielo necesitamos en nuestra vida? Pues Dios nos da este ratito para poder ascender al cielo. Como dice la palabra de hoy, sentarnos en el cielo junto con Él. Este es el sentarse en el cielo junto a Cristo, y recibir de Él toda gracia, porque haciendo la voluntad de Dios, a todos nos lloverán toda clase de bienes. Por eso, hermanos queridos, yo me alegro de poder estar aquí, de poder bendecir a Dios y de poder prepararnos a la Pascua a través de esta figura de José. Por eso, hermanos queridos, ánimo, continuamos adelante y le pedimos a San José que interceda por nosotros. Te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero mira a los ojos a Dios.